Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro que estamos organizando en el marco de la Semana de la Salud Mental desde ASIG, este año este año bajo el lema de Otro enfoque es posible. Les cuento para quienes se suman por primera vez y no estuvieron ayer, que mi nombre es Eduardo Quiroga, integro el programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la organización. Así es una organización de la sociedad civil que trabaja por los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Argentina y que tiene como una de sus áreas, tiene una de sus áreas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Dentro de los objetivos de esta área está el de incidir por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina y promover la desinstitucionalización de las personas con discapacidad psicosocial en nuestro país. Y bueno, en el marco de esta línea de trabajo organizamos esta semana y una serie de encuentros. Uno de ellos nos parecía que debía abordar el tema de cómo los medios de comunicación abordan la salud mental y cómo de alguna manera también fortalecen determinadas representaciones sociales que existen en relación con la locura, con la peligrosidad y la violencia de las personas con algún problema de salud mental y que también legitiman de esta manera un sistema de atención basado en el encierro, en la segregación y en el aislamiento de estas personas que impide su inclusión en la comunidad. Por eso creemos también que era un tema importante para trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que este año, y ya hace algunos años en realidad, estos mensajes se vinculan también con la necesidad de reformar la ley de salud mental y que se complementan con determinados mitos o ideas erróneas que se difunden sobre su contenido y que terminan de alguna manera también siendo reflejados en nuevos discursos en relación con la ley de salud mental, en iniciativas legislativas que buscan promover su reforma y que son amplificadas obviamente cuando los medios o algunos medios de comunicación toman también postura en este sentido. Por eso hoy invitamos a conversar en relación con este tema a tres personas que creemos van a ayudarnos a trabajar en relación con eso y a conversar sobre eso. A Romina Paulino, Amalia Gamio y Alfredo Olivera. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Romina Paulino. Ella es integrante de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo que seguro ella ahora les comente un poco más, trabaja en estos temas y que hace un trabajo muy importante en relación con esto. Así que te agradezco, Romina, por sumarte y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Eduardo, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Romina Paulino, como decía Eduardo, soy integrante de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Les voy a contar rápidamente. Primero, bueno, agradecemos desde la Defensoría la invitación, celebramos este tipo de iniciativas, como vos hablabas de la semana, las actividades en el marco de la Semana de la Salud Mental. Nos parece que justamente, digamos, hay un día efeméride y que hay también un desafío por, en esto y en otras temáticas, de, digamos, salirse del día y poder hablar de la semana, poder hablar del mes, poder hablar de que, bueno, realmente el tema está instalado en las agendas mediáticas y sociales, por fuera de una efeméride. Nos parece que es muy importante esto que se está dando, de salir de un día puntual y extenderlo. Las iniciativas que desarrollan ustedes y que también la Defensoría viene desarrollando en este mes también tienen que ver con eso, con mantener el tema en la agenda social. Rápidamente les cuento, para quienes por ahí no tienen un conocimiento, un contacto con la Defensoría del Público, que es un organismo nacional, federal, que está creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene la misión de difundir y proteger el derecho a la comunicación de las audiencias de radio y televisión, que son por el momento los medios sobre los cuales tiene alcance la ley y la Defensoría. La Defensoría canaliza y responde los reclamos de las audiencias, o sea, todos los reclamos, sean al lugar o no al lugar, o sea, se responde absolutamente todo, los reclamos y consultas de ese público de radio y televisión.
actúa en todo el país, ¿sí? Más allá de que la sede físicamente esté en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el alcance es federal, o sea que desde todos los lugares del país se pueden acercar reclamos y se responden, como así también las líneas de capacitación van a recorrer los distintos puntos del país. Es un organismo que es autónomo, ¿sí? Subrayamos fuertemente, no dependemos del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo. Hay una comisión bicameral que es la encargada de, siguiendo, ¿no?, los mecanismos establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación, de decidir quién es la defensora o el defensor del público. Desde el año 2020 está en funciones como defensora del público Miriam Lewin. Y es un organismo que no tiene capacidad sancionatoria. Esto nos parece que, más allá de que la ley indica que nosotros no somos el organismo que puede sancionar a los medios, nos parece que el camino de la sanción no es el camino de la transformación cultural, o de las representaciones. Nuestra misión es pedagógica, este eje de establecer puentes entre las audiencias y los medios, poder generar ámbitos participativos y de debate permanente, como este también lo es, donde uno puede ponerse a reflexionar entre todos los actores que intervienen al momento de comunicar sobre este tema, en este caso salud mental. Nos parece que esos espacios de intercambio son los que hacen que uno pueda reflexionar, de construir y trabajar para crear una comunicación responsable sobre este tema. En lo que hace al cruce entre salud mental y comunicación, la Defensoría del Público desde sus inicios tiene un equipo interdisciplinario, al cual yo pertenezco, y que viene trabajando, ¿no?, en este cruce, generando, digamos, no solamente atendiendo los reclamos, sino también generando espacios de capacitación en el país, conociendo, ¿no?, las inquietudes también que hay desde los propios comunicadores y comunicadoras, porque bueno, muchas veces, ya metiéndonos, ¿no?, en el tema de cómo se comunica sobre el tema, a veces hay un fuerte desconocimiento sobre que existe una normativa al respecto, sobre los sentidos que se pueden difundir, reforzar y promover comunicando de una manera determinada. Entonces, bueno, en esos espacios el equipo trabaja para, bueno, tratar de construir colectivamente herramientas, porque también de eso se trata, ¿no? De pensar a la luz de la normativa, a la luz de las experiencias territoriales puntuales, a la luz de la investigación existente, bueno, a ver de qué manera podemos contribuir desde los espacios que integramos a que esas comunicaciones no sean lesivas, ¿sí? Que sean con una perspectiva de derechos. En el caso, bueno, para conversar, ¿no?, en el tópico que tiene este encuentro, lo que les traigo es un diagnóstico que es importante para nosotros porque, digamos, no es un diagnóstico sobre, digamos, cómo se comunica sobre salud mental, no solamente es el análisis que hace el equipo, sino que viene a partir de cuáles son las demandas, ¿no?, cuáles son los reclamos del público. Entonces, mirando, ¿no?, esa audiencia crítica que nos acerca a los reclamos, podemos identificar una serie de tendencias predominantes que, digamos, yo, o sea, recorté acá 5, que se nos parecen que son las más relevantes, que las vaya recorriendo de a una, no quiere decir que sean aisladas, o sea, tienen la particularidad de que muchas veces en una misma cobertura audiovisual aparecen todas en convivencia, y eso también nos va a llevar a pensar, bueno, qué sentidos se están reforzando con esas maneras de comunicar y cuáles son los desafíos que tiene la comunicación sobre el tema hacia adelante. Uno de los temas, de los ejes centrales que nosotros identificamos en el vínculo entre salud mental y la cobertura mediática, es la fuerte espectacularización y estigmatización de la salud mental. Identificamos muchas coberturas en las que se expone públicamente el padecimiento mental, situaciones de la vida privada de las personas, al igual que el uso de formas de comunicar que homologan las problemáticas de salud mental con la peligrosidad, la violencia y el delito. Esto es como un sentido muy fuerte que aparece cada vez que se cubre algún tema, y además estas características se suelen comunicar como rasgos de identidad permanentes
de las personas usuarias de servicios de salud mental, y de esta manera creemos que se contribuye a reforzar estereotipos y una mirada segregadora del colectivo de personas que atraviesa problemáticas de salud mental. O sea, muchas veces cuando se cubre alguna situación puntual es no solamente el destacado, ¿no?, de esta persona está en crisis permanente, sino que por ahí el caso mediático puntual se pone en serie con otros casos disímiles, como si fueran parte de un mismo universo de sentido. De la misma manera que es como, bueno, esa persona también se comunican hechos pasados como si estuviesen dando cuenta de un estado inmodificable y permanente, ¿no? Ese es uno de los ejes que nosotros venimos identificando en las denuncias del público, en las coberturas sobre el tema. Otro de los ejes centrales y relevantes es que hay una tendencia a la elaboración y difusión de diagnósticos mediáticos. Esto también lo vemos muy presente en las coberturas. Hay una reiteración de relatos que lo que hacen es realizar análisis a distancia sobre la situación mental de las personas que protagonizan una noticia y sus entornos muchas veces, determinando patologías y modalidades de tratamiento a partir, ¿no?, de esa mirada conjetural. Y es muy importante marcar que, digamos, esos diagnósticos suelen partir no solamente de las voces de comunicadoras y comunicadores, que, bueno, por llenar un espacio mediático, digamos, se lanzan, ¿no?, a hacer una conjetura y a determinar un tratamiento como si fuese una fórmula, sino que muchas veces también las voces profesionales terminan subsumidas en esta lógica de diagnosticar, analizar y, bueno, generalizar desde el medio. Uno puede pensar, bueno, el efecto que puede tener esto, no solamente en la comunicación o sobre ese sujeto particular que protagoniza la noticia, sino también sobre esa audiencia que está del otro lado y que muchas veces la instalación de un estigma o el señalamiento de, bueno, tener una problemática de salud mental es sinónimo de que sos una persona violenta, peligrosa, que tenés que estar aislada, cómo eso puede obturar que, digamos, el temor al estigma social por ahí haga que alguien no se acerque a un dispositivo en búsqueda, ¿no?, de un tratamiento, de un asesoramiento específico, ¿no? Entonces, como, digamos, no son cuestiones aisladas, o sea, todo tiene un impacto en esa audiencia y en esas personas referenciadas directamente. Otro eje importante que en el diagnóstico de la Defensoría es que el encuadre de salud pública suele estar tensionado o relegado por el encuadre policial. Esto también no es menor porque observamos narrativas en las que prevalecen descripciones o el uso de términos que connotan una criminalización de las personas que transitan situaciones de salud mental. De la misma manera que también vemos que se difunden crónicas de los hechos o de situaciones desde una perspectiva policial, o recortando testimonios que no incluyen la perspectiva, la voz de profesionales de la salud o de personas usuarias, que esto podría ayudar a, digamos, a encuadrar estas temáticas, ¿no?, desde la óptica, desde la perspectiva de la salud pública, que es lo que sería lo deseable, y a la vez también dar la voz a personas usuarias o usuarios de servicios de salud mental, ayudaría también a desarmar los estereotipos y estigmas que están fuertemente instalados desde los medios, ¿no? El cuarto eje que venimos notando es que hay una vulneración de los derechos personalísimos de las personas con padecimiento mental. Hay numerosas coberturas que desconocen o descuidan el derecho a la intimidad, a la integridad, a la propia imagen de la que tienen las personas, así también como del entorno, ¿no?, del entorno de personas allegadas. Y por último, y también relevante dentro de estos ejes diagnósticos, es la Ley Nacional de Salud Mental puesta en debate, ¿no? Podemos identificar muchas coberturas que hacen referencias a la normativa, con una oscilación, ¿no?, que va entre la marcación de la necesidad de avanzar en la plena implementación de la ley y procurar la creación de políticas sanitarias integrales, pero esto a la vez también convive con cuestionamientos, con afirmaciones que no tienen un sustento en la ley y que el efecto que tienen es
contribuir a desinformar a las audiencias sobre lo que la ley establece, ¿no? Especialmente cuando se nombra la ley de salud mental en las coberturas que venimos analizando, los fuertes flancos de ataque es el abordaje sesgado en materia de los mecanismos y procedimientos de internación, o sea, es como esta especie de discurso común de, bueno, la ley prohíbe la internación. Y otro de los focos que venimos notando de ataque a la ley es sobre el abordaje interdisciplinario, esta fuerte marcación de ese abordaje interdisciplinario excluye la voz del psiquiatra, ¿no? De la psiquiatra. Esos son como los aspectos que venimos notando y que de alguna manera, digamos, no solamente tergiversan lo que la ley dice, sino que desinforman a la audiencia que está del otro lado. Estos ejes, como les decía al comienzo, digamos, los enumero por separado, pero muchas veces en una misma cobertura conviven todos, con lo cual también el sentido, ¿no?, de vulneración, digamos, si tenemos esta conjugación de aspectos, digamos, la cobertura se vuelve fuertemente lesiva de las personas, de sus entornos, de las audiencias que terminan afectadas, también desde el derecho a la comunicación a tener, digamos, información fehaciente sobre ya sea lo que dice la ley, ya sea sobre las implicancias de lo que es una problemática de salud mental, y mirada, ¿no?, desde una perspectiva fuertemente estigmatizante. Creemos que hay un gran trabajo por hacer, así como también tenemos estos diagnósticos que uno podría decir, bueno, dan cuenta de un panorama negativo, lesivo. Nosotros lo que vemos como positivo en el diagnóstico es que es un diagnóstico, que son, digamos, aspectos que vienen de la mano de una mirada crítica de las audiencias, ¿no? No nos parece menor esto porque hay ahí una audiencia, un sujeto de derechos que está diciendo, bueno, acá hay una manera de comunicar que no es acorde a la perspectiva de derechos, que no es acorde a la normativa, que no es acorde, nos parece que eso es ahí como algo, digamos, no es la defensoría analizando de oficio, sino que es, bueno, hay una audiencia que reclama que hay algo ahí lesivo, ¿no? Entonces eso para nosotros se vuelve una oportunidad para entrar en contacto con esos medios que realizan estas coberturas y ofrecer herramientas para avanzar hacia una comunicación con perspectiva de derechos. Por eso nos parece central destacar esta voz, y es desde donde nosotros iniciamos una serie de acciones, ¿no?, de capacitación, de armado de documentos y herramientas que todas tienen este sesgo, carácter colectivo. No es que nosotros decimos hay que hacer esto o recomendamos, o sea, todo es una recomendación construida a partir del diálogo con las audiencias, con quienes trabajan en la comunicación, con estudiantes, con profesionales que desde distintos recorridos vienen trabajando en este cruce de salud mental y comunicación, y nosotros lo que hacemos es esa mediación, generamos esa herramienta y la vamos difundiendo. Tenemos un montón de acciones. Si ustedes ingresan a la página, que es www.defensadelpublico.gov.ar, allí pueden acceder a, por ejemplo, una guía sobre el tratamiento responsable de la salud mental y a otra serie de documentos. Esa guía posiblemente entre los trabajos hacia adelante será también puesta a revisión para actualizarla, para incorporar nuevas voces que puedan mirar el trabajo que viene haciendo la Defensoría y aportar otra mirada para seguir enriqueciendo esa herramienta, porque bueno, van apareciendo nuevas inquietudes. Por ejemplo, los comunicadores nos reclaman, ¿no?, de que bueno, no hay espacios de formación, y que tampoco al momento de comunicar sobre temáticas de salud mental hay un acompañamiento a esas subjetividades que comunican, y nos parece que también es algo para, bueno, por lo menos plantearlo y ver de qué manera se empieza a poner dentro de las agendas de los medios y de los distintos espacios que trabajan este tema. Así que bueno, los invito y las invito a que ingresen en la página, que puedan conocer nuestro trabajo. También desde ahí pueden hacer reclamos, que nosotros nos gusta decir, bueno, más allá de que el reclamo suena a señalar, hay que pensarlo en que es una oportunidad porque puede tener un medio de comunicación para acceder a un espacio de intercambio donde puedan recorrer la normativa, las recomendaciones y tratar de, bueno, transformar estas tendencias que les contaba que venimos notando, y avanzar hacia una comunicación responsable.
También quiero destacar que así como tenemos estos reclamos, tenemos también muchos medios, por lo general son medios comunitarios o de distintos puntos, o sea, no medios comerciales, que cuando aparece alguna situación de contexto vinculada al tema, suelen comunicarse de manera previa con la Defensoría para ver de qué manera pueden cubrir el tema con responsabilidad, cómo aprovechar alguna situación para dar información socialmente relevante al público. Entonces también eso nos parece que habla de que más allá de que hay cosas, hay aspectos para seguir trabajando y de construir en la manera de comunicar, también hay toda otro movimiento que va en generar comunicación con perspectiva de derechos. También la Defensoría trabaja con dispositivos de comunicación que se desarrollan en el interior de espacios de salud mental, que también nos parece súper relevante, que tratamos de ponerlos en las capacitaciones, de difundirlos, porque siempre es decir, bueno, a ver, uno cuando ve una temática de salud mental en los medios es alguna persona en crisis, los proyectos colectivos, radiales, recreativos, educativos que pueden existir también de la mano de la salud mental no suelen formar parte de las agendas informativas y nos parece que eso también sería deseable generar, ¿no? como esos ingresos que dan cuenta de una mirada integral de la salud mental y que ayudaría muchísimo a desarmar los estigmas que venimos advirtiendo. Así que bueno, celebro nuevamente este espacio, cedo la palabra y bueno, y seguimos intercambiando. Muchas gracias, Romina. Perdón, tenía un problema con el micrófono. Bueno, me parece muy valioso todo lo que nos comentaste como diagnóstico e introductorio también de este encuentro. ¿Me dicen si se escucha bien? Sí, gracias. Ahí aprovecho para comentarles a todos que dejamos en el chat del encuentro la guía para acceso el link para la guía de la Defensoría que mencionaste sobre tratamiento mediático responsable de la salud mental, para que todos la puedan descargar si así lo desean. Y también aprovecho para decirles algo que no mencioné al comienzo, y es que Pablo y Antonella son nuestros intérpretes y nos están acompañando hoy, así que si alguna persona requiere la interpretación y quiere ver su video más grande, puede cliquear en los tres puntitos que tienen ellos en su recuadro y poner pin para que les aparezca más grande el video y pueda ser más accesible para todo el encuentro. A continuación, le voy a dar la palabra a Amalia Gamio. Amalia es experta internacional y es vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la invitamos porque siempre que organizamos algún encuentro en temáticas de discapacidad, está a disposición para también brindarnos toda su experiencia y su conocimiento en esta temática, y también el trabajo que se desarrolla desde el comité en cuanto a romper determinados estereotipos para implementar políticas públicas. Creemos que es importante y que su mirada también enriquece en general todas las conversaciones que hacemos, así que te doy la palabra, Mali, y te agradezco por estar acá hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, es un honor para mí estar el día de hoy en esta charla. Voy a compartir un segundito mi pantalla. Quiero nada más que vean esta. Yo titulé la charla La discapacidad psicosocial, basta de estigma. Y quisiera mencionar esta frase de José Saramago: decir las cosas de otro modo para que de otro modo, perdón, sean comprendidas. Ahora voy a dejar de compartir un momento y luego al final voy a seguir compartiendo. Eh, los medios de comunicación son fundamentales para la implementación de la convención. Lo hemos dicho siempre en el comité. Tienen en sus manos una audiencia enorme. Así que, claro, tienen que tener presente la enorme responsabilidad que conlleva su papel, para bien y para mal.
O sea, para bien nos pueden ayudar muchísimo a posicionar el tema de una manera positiva, correcta. Y para mal, lamentablemente todavía tenemos experiencias muy malas en ese sentido, ¿no? Em, como decía Romina, sancionar el incumplimiento de derechos, pues tendría el tema de las sanciones rebasadas, ¿no? Porque se siguen violando los derechos de las personas con discapacidad y bueno, efectivamente no es la solución. También concuerdo con ella en que debe ser un tema cotidiano, en hablar constantemente de esto. Como decía alguien en una charla que tuve hace unos días, estamos acostumbrados a hablar de estos temas en lugares cómodos, en lugares en donde estamos las personas con discapacidad y sus aliados. Pero ya es tiempo de que empecemos a hablar de esto en lugares incómodos, en donde nos van a cuestionar, en donde nos van a decir que estamos equivocados, que no es así, porque es ahí a donde tenemos que batallar, digamos, en los lugares cómodos nos entendemos todos, pero en los lugares incómodos, ese es el problema. Y uno de los lugares incómodos parece increíble, pero es la mesa familiar de los domingos, ¿no? Si ahí lanzamos nuestros temas sobre discapacidad psicosocial y escuchamos, eh, por ejemplo, descripciones inadecuadas para las personas con discapacidad, porque es el habla común, ¿no? Ahí es en donde podemos comentar, no, esto no se dice así, nosotros estamos tratando de hablar de otra forma. Y un tema fundamental es que hay niños y los niños escuchan y los niños aprenden de lo que están escuchando. Entonces, sabemos que muchas veces en las mesas familiares y, los, y lo, cualquiera que esté aquí sabe que lo que estoy diciendo es cierto, que de pronto se puede decir, ay, iba yo manejando y una tonta mujer que manejan tan mal las mujeres, ¿no? Que usan el coche tan mal. Claro, porque son esas frases que estamos muy acostumbrados a escuchar y que los niños lo escuchan, ¿no? Cotidianamente. Bueno, es lo mismo con la discapacidad. Hay que hablar en esos espacios en donde nos escucha la gente común, la gente del día, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros padres, nuestros hijos, y educar a través de la cotidianidad. O sea que estoy muy de acuerdo. En algo que no concuerdo con Romina es que ella decía que se debe agregar la perspectiva de los profesionales de salud. En este sentido, en el comité tratamos de desmedicalizar la discapacidad psicosocial. No queremos excluir a los psiquiatras, sino que sean parte de ese grupo interdisciplinario, pero que no sean como hasta ahora, los que llevan la batuta, los que toman la única decisión. Sabemos que muchas veces en el tema del acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, es el psiquiatra el único que toma la decisión de si esta persona es apta o no para tener un juicio y toma la decisión de manera unilateral, ¿no? Esto ha conllevado muchísimos problemas para que realmente se entienda que el tema de la salud mental no es solamente privativo de los psiquiatras, sino de todos, porque la salud mental eh, es necesaria para todos, ¿no? Todos ahora que fue la pandemia, pues claramente nos dimos cuenta que la salud mental no solo tiene que ver con las personas con discapacidad psicosocial, sino que toda la gente requirió de una ayuda psicológica, de una ayuda psiquiátrica, de una ayuda de sus pares, de un apoyo emocional por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, es ahí donde voy a hablar un poco de la convención, que es un instrumento que pretende refundar la discapacidad como una construcción social y articular su aplicación a la situación específica que enfrentan las personas con discapacidad en relación con el disfrute de sus derechos humanos. La convención debe ser considerada como una herramienta educativa para enseñar a la sociedad en general las circunstancias de vida de las personas con discapacidad y lo que supone también una necesidad del cambio de legislación y políticas a nivel nacional. Pero claro, sabemos, como bien dice Romina, que las leyes pueden estar ahí,
ya las podemos tener en papel, pero si no se cumplen, si no se comprenden, si no se entienden, difícilmente podrán llevarse a la práctica. Y bueno, sí, la convención es un marco legal, es un instrumento internacional vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que el país que ha ratificado la convención tiene la obligación legal de proteger todos los derechos de todas las personas con discapacidad, y debe cumplirse como tal. Yo tengo la triste convicción de que muchos países en el momento de que ratificaron la convención no sabían lo que estaban ratificando, no sabían lo profundo y lo importante de este instrumento internacional. Escucharon personas con discapacidad y dijeron, ay, bueno, yo voy a firmar esto porque soy muy generoso. Y no se dieron cuenta verdaderamente que se trataba de un instrumento tan fuerte, tan importante, que estaba cambiando el marco legal en todos sentidos, no solo en el enfoque a las personas con discapacidad. Así que en el nuevo paradigma sobre la discapacidad impulsado por la Convención, la imposibilidad de una persona para participar plenamente en la sociedad no es el resultado de sus limitaciones individuales, sino de los factores sociales que la excluyen. Y es ahí en donde está la dificultad para aplicarlo. Y la convención debe leerse a través de la lente de los principios generales proclamados en el artículo 3, el primero de los cuales es el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. Qué tremendo en 3 renglones lo que dice aquí, ¿no? Qué tremendo para cualquier ser humano, pero especialmente para las personas con discapacidad y todavía más para las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. La libertad de tomar las propias decisiones y ahí también la libertad de equivocarse, porque cuando los gobiernos quieren proteger, entrecomillado, a las personas con discapacidad psicosocial, es decir, la tutela y todas estas figuras, cuando nosotros les reclamamos en el comité a los países por qué no han eliminado esta figura de la tutela, la respuesta siempre es que estamos protegiendo a las personas con discapacidad, ¿no? Y ahí es a donde nosotros nos cuestionamos y decimos, es que no requieren protección, requieren apoyo, asistencia, salvaguardas para tomar sus propias decisiones y para tener la dignidad de poder equivocarse, como cualquier persona. O sea, ¿cuántas veces todos los seres humanos, cuando tenemos que tomar una decisión difícil, consultamos con el amigo, con el padre, con el hijo, porque somos seres sociales que muchas veces necesitamos pues un consejo, un apoyo para tomar una decisión. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Varía la necesidad de apoyo en ellos. Quizás algunos requieren de un muy leve apoyo, otros requieren de mayor y otros de mucho más apoyo, pero finalmente se trata de que tomen sus propias decisiones. Y bueno, yo siempre digo que la vida independiente es una parte esencial de la autonomía y la libertad del individuo, y eso debería ser válido para todos los seres humanos. Pero lamentablemente en el siglo XXI, contraviniendo la convención, las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad psicosocial o intelectual, siguen estando muchos privados de su igualdad ante la ley, no tienen el acceso a la justicia, permanecen segregados en instituciones, sometidos a internamientos forzados, a medicación y esterilización, a tratos degradantes, a medidas coercitivas, a violaciones sexuales por el propio personal y, como sabemos, están más expuestos a enfermedades, como lo pudimos comprobar claramente durante la pandemia. La tasa de enfermedad y muerte en los sitios de segregación durante la pandemia fue altísima. Entonces, ¿por qué seguimos ejerciendo el poder sobre los demás? Porque eso es ejercer el poder sobre los demás, impedirles ejercer su derecho a la libre elección, sobre todo cuando hay tratados internacionales que lo impiden explícitamente. Pues es una cuestión de control, de querer seguir siendo el guardián de las personas con discapacidad, porque ellos saben cómo hacerlo.
Me refiero a ellos, pues las personas, los gobiernos o las personas que insisten en la tutelada y todas estas figuras, ¿no? Pero sociológicamente tener el control es sinónimo de poder, como lo demuestra el machismo, el capacitismo, porque tanto estos controladores les parece incomprensible todo esto de la autonomía y la toma de decisiones y quieren seguir siendo los que deciden por los demás. No piensan en las enormes posibilidades de cómo sí es posible en lugar de por qué es imposible, ¿no? Entonces, yo quiero referirme brevemente al artículo 19, su observación general número 5, y ahora las guías de desinstitucionalización. Estas son una triada ahora. La observación general 19, que es el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. La observación general número 5, no sé si lo saben, pero si los artículos de la convención son el qué, las observaciones generales son el cómo aplicar ese artículo. De manera que invito a que todos lean esta observación número 5, que es la que nos dice cómo aplicar este artículo 19, vivir en forma independiente y ser incluido en la comunidad. Y ahora las guías de desinstitucionalización que acaban de publicarse en la sesión pasada del comité en agosto y que son producto de trabajo de 2 años y medio del comité con estrechamente vinculadas con la sociedad civil. Eduardo no me dejará mentir y sabemos que fue una consulta en 7 regiones del mundo en donde participaron más de 500 personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Bueno, los dos conceptos que vienen en el artículo 19 se refieren siempre a vivir fuera de las instituciones de todo tipo, pero significa sobre todo no perder la elección personal y la autonomía como resultado de una imposición. Es decir, nos hablan de vivir en forma independiente, que es la dimensión individual, y ser incluido en la comunidad, que es la dimensión social, es el derecho positivo a crear entornos inclusivos. El artículo 19 se refiere tanto a los derechos civiles y políticos como a los económicos, sociales y culturales, y es un ejemplo claro de la interrelación, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Así que la negación de los derechos civiles de las personas con discapacidad deja paso a otras formas de discriminación estructural. Los estados que siguen invirtiendo en prácticas segregadoras, como los hospitales psiquiátricos, la educación especial o los talleres protegidos, están violando tanto los derechos económicos y sociales como la propia convención y deben llevar a cabo transformaciones estructurales mediante la armonización de legislación, pero también tienen que invertir en la vida independiente en la comunidad. Desde hace más de 20 años que se inició a trabajar en la redacción de la convención, se habla de la necesidad de desestigmatizar a la discapacidad psicosocial e intelectual. ¿Por qué seguimos hablando de esto ahora? También tenemos que hablar conjuntamente del artículo 12, que es la igualdad ante la ley, que si no se cumple, es imposible que la persona con discapacidad pueda cumplir el artículo 19. Es un prerequisito la igualdad ante la ley, eliminar la figura de la tutela para poder tener el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y el acceso a la justicia contemplado en el artículo 13, porque aun cuando se haga la armonización legislativa, no es suficiente cuando en la práctica los operadores del sistema de justicia siguen promoviendo una visión de la discapacidad psicosocial como una enfermedad e impulsando acciones paternalistas y discriminatorias que priven de toda autonomía y dignidad a estas personas con discapacidad. Una de las consecuencias, como bien lo decía Romina, de la falta de políticas de inclusión, de la disponibilidad y accesibilidad de apoyos y servicios en la comunidad, es la criminalización de la discapacidad y de los estigmas y prejuicios en torno a esta. Entonces, ellos se enfrentan frecuentemente con un deficiente sistema de justicia, ¿no? Yo creo que ya se me está terminando el tiempo, pero nada más voy a pasar unas cuantas diapositivas porque es muy importante para mí que sepan los comunicadores
pues algo que me parece fundamental. Los medios de comunicación y la imagen social de la discapacidad. Se recomienda mostrar a las personas con discapacidad en una variedad de situaciones sociales ordinarias, enfatizando la diferencia de la discapacidad solo cuando sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí hablo de discapacidad en general, ¿no? Bueno, ¿por qué los anuncios de helado no tienen a un niño con discapacidad física comprando helado? No es necesario hablar de la discapacidad en ese contexto. Simplemente se muestra a cualquier cantidad de niños, entre ellos un niño ciego o un niño con discapacidad motora, comprando el helado y se acabó, no hay que decir nada más. También hay que admitir la curiosidad natural y la ocasional incomodidad que las personas sin discapacidad experimentan frecuentemente al interactuar con personas con discapacidad. Es útil introducir el humor como forma de reducir esa incomodidad. Hay un folleto de Romeu para la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. No burlarse, no estoy hablando de burlarse, pero sí de hablar, ustedes lo saben, las personas aliadas a las personas con discapacidad, que las personas ciegas muchas veces bromean y cuando uno llega les dice, no me has saludado, ay, es que no te vi, te contestan. Pero no se están burlando de ellos, están admitiendo el humor ocasional, ¿no? También hay el artículo 8, la toma de conciencia, es muy pertinente. La fracción 1, incisos A, B y C, la fracción 2, vale la pena que lo lean porque habla justo de los medios de comunicación. También deben incluir a las personas con discapacidad como parte de la población general, decíamos, en los medios de comunicación, y no solo cuando su historia sea el eje principal. Es decir, siempre hablar de ellos, como decíamos, igual que en las sobremesas, ¿no? Y evitar esa imagen conmovedora y desamparada que frecuentemente muestran los medios. Evitar, desde luego, la terminología degradante y tampoco entrar en sofisticadas y eruditas discusiones semánticas, no es necesario, ¿no? Y describir a las personas con discapacidad en el mismo estilo polifacético que a las demás personas. O sea, no hacer esas separaciones tan marcadas. Y mostrar los éxitos y dificultades de las personas con discapacidad, pero sin exagerar o llenar de emotividad dicha situación. Los artículos y crónicas que informen sobre servicios disponibles para el público deben hacerlo también sobre la disponibilidad de los mismos o de servicios similares para personas con discapacidad. Hay que desespecializar los programas y manejos informativos sobre personas con discapacidad, pues dirigiéndonos solamente a la comunidad, no hacemos más que educar a los ya convertidos, como lo que decíamos antes, ¿no? Y con eso termino, les agradezco mucho su atención y espero que esto haya sido de utilidad y estoy, por supuesto, aquí a su disposición si hay alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amalia. Creo que nos ha dado una clase magistral en 15 minutos y te agradezco también todo lo que sumaste, porque la perspectiva también tuya y de la convención creo que es fundamental para salir un poco de esta idea de que todo lo que decimos tiene que ver con la ley de salud mental específicamente, y no, tiene que ver con un cambio de paradigma que creo que vos lo has contado muy bien y nos has ilustrado a todos en eso. Y me quedo también con algo que vos dijiste de cómo todos quienes estamos acá, más allá de hablar de los medios de comunicación en sí, somos agentes para ese cambio cultural. Y creo que esa es una enseñanza también importante que nos dejas, cómo desde nuestro lugar, cada uno de nosotros y nosotras podemos empezar a cambiar esas miradas y a promover la inclusión de las personas y un tratamiento respetuoso también, que creo que es lo que buscamos promover en esta semana. Así que te agradezco por todo eso. Aprovecho, antes de presentar al último ponente, para comentarles que vamos a enviar por chat un formulario para quienes quieran acceder al certificado, para que puedan ahí encontrar su nombre. Si no encuentran su nombre, pueden dejarlo, cuando vean el formulario van a ver cómo hacerlo.
Y si no, como última opción, si el formulario no pudieran acceder a él, pueden enviar al mail institucional de ASIG, institucional@asig.org.ar, su nombre y apellido y para solicitar el certificado. Así que si no pueden hacerlo por el formulario, también tienen la opción del correo electrónico. En último lugar, le doy la palabra a Alfredo Olivera, que es fundador y director de Radio La Colifata, y que seguramente él nos pueda contar más sobre esta experiencia y que nos parecía también muy valiosa traerla a este encuentro porque más allá de todo lo que decía Romina y Amalia, hay experiencias que muestran que comunicar la salud mental desde un enfoque de derechos y respetuoso es posible y bueno, y creo que la experiencia de Radio La Colifata muestra un poco eso también. Así que te cedo la palabra, Alfredo, y muchas gracias por sumarte. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Un placer compartir este espacio con todas y todos ustedes. Como bien dijiste, creo que todos los que están acá construyen día a día, trabajan, ¿no?, para la creación de condiciones que hagan posible un modo de estar en la vida más digno, un modo de estar en la vida menos sufriente, más propositivo. Se inscribe esta charla en un contexto, a mi entender, muy complejo del mundo y particularmente de la Argentina. Se han vuelto a naturalizar discursos tremendamente violentos, tremendamente ofensivos. Si el problema fuese únicamente semántico, podríamos resolverlo desde discursos políticamente correctos. El problema es que todo esto es parte de un entramado que asume una complejidad tal que no solamente auspicia prácticas, sino que, bueno, da cuenta de operaciones que reducen violentamente la condición de las personas a lo sustancial y no necesariamente o a veces a lo circunstancial. La sustancialización, ¿no?, del padecimiento psíquico como definición del ser marca muchas veces dramáticamente recorridos existenciales tomados digamos, por la carrera del enfermo, ¿no?, con todo lo que carga todo eso. Se hablaba del costado ligado a la criminalidad, la peligrosidad, la insensatez como aquello constitutivo de quien es diagnosticado. No hemos hablado de otros costados seguramente mucho más amorosos y amables, pero también reductores, que tiene que ver con la reducción a una dimensión cuasi poética o un per se de posiciones críticas o creativas o creadoras per se, ¿no? O sea, hay buenas personas con diagnóstico y hay gente, muy mala gente también con diagnóstico. O sea, eso también nos demanda un trabajo, ¿no?, de reflexión. Bueno, yo estoy hablando desde París, lugar desde donde vivo hace ya 10 años y desde donde realizamos la replicación del modelo Colifata, pero en estas tierras. Pero no impide un trabajo cotidiano ligado a la Colifata de Argentina. Aquí existe Colifata Francia, y en cuanto a la Argentina, anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana, hora argentina, creo que no sé, 10 de la noche, perdón, 2 de la mañana hora de Francia, 10 de la noche hora argentina, en un debate
porque acaban de confirmarnos una invitación a una semana de cine que se va a dar en Manizales, Colombia. Inicialmente me habían invitado, desde el equipo insistimos mucho con la necesidad de que viajen también los hacedores de Radio La Colifata, y aquí ya abre una pequeñita puerta a eso que fue dicho como los saberes expertos, y también, ¿no?, el cuestionar la idea del expertise, ¿no?, de la palabra que, de ir a quien representa, bueno, las ciencias, de un modelo de la razón, etcétera, etcétera. Logramos, después de bastante pelear, que inviten a 3 personas. Entonces vamos a ir 2 del equipo de coordinación y una tercera persona hacedora de la Colifata, un participante de la Colifata. El problema es que nos lo dicen hace 48 horas y hay que decidirlo ya. ¿Qué hacemos? Día feriado, Día Mundial de la Salud Mental, bueno, reunión por Zoom, todas y todos los que quieran participar para ir, bueno, transitando los criterios que hacen en este caso, la posibilidad de un viaje, teniendo en cuenta a qué nos llaman y qué podemos dar. Les voy a compartir algo. Esta computadora con la que estoy tiene problemas de sonido. Voy a intentar de compartir pantalla. Si no se entiende, se los muestro con el teléfono. Así empezó la reunión. A ver, vamos a probar por acá. Un segundo. Creo que no estamos escuchando, Alfredo. ¿No? No se está escuchando. No, lamentablemente. Bueno, es una pena porque fue un momento muy hermoso, se los relato. Simplemente teníamos que enfrentar una situación muy compleja. Habían votado más de 20, 22 integrantes de la Colifata para elegir quién viajase, pero empataron, hubo empate. Lo cual abrió la puerta a algún otro método, digamos, ¿no? Los no cuerdos debían acordar en un proceso decisional colectivo quiénes irían. Y bueno, Mario, que es participante de la Colifata, propuso abrir como un noticiero, ¿no?, como el noticiero de las elecciones y demás. Lo cierto es que todavía no está decidido quién va a viajar, pero traía el ejemplo porque, bueno, en este momento están haciendo una especie de balotage y demás. La cuestión no es solamente el voto, la cuestión es sobre todo escucharnos unos a otros y, entre otras cosas, momentos de puesta en común de la idea que cada uno tiene de sí mismo y de su compañera o compañera, que además de reproducir estereotipos y demás, habilitan a nuevos modos de saberse y de saber al otro. Nos encontramos, bueno, con una de las personas estando muy conmovida porque había sido votada, teniendo en cuenta que él reconocía que últimamente no le estaba teniendo paciencia a sus compañeros. Paradójicamente es una de las personas que logró tener trabajo, trabaja de fletero, empieza a tener como insignias que lo ubicarían por fuera de esa red, y por lo tanto empieza a reproducir muchas de las cosas que padeció.
lo interesante es que, además de reflexionar en torno a eso, es que, bueno, se dieron todas unas situaciones que también se pueden leer desde el punto de vista clínico. La Colifata es un proyecto de salud mental que piensa los medios de comunicación a partir del desarrollo de dispositivos abiertos que puedan crear condiciones para que emerja algo de lo inesperado. Y eso, imposible de ser pensado antes que acontezca, es materia de trabajo colectivo. Decían cosas, bueno, muy interesantes. Me voy a valer de otro ejemplo, ya que lo presentaste como un espacio ligado a prácticas, una práctica que tiene más de 31 años, que está por cumplir, bueno, el año que viene 32. Fue en su momento la primera radio en el mundo en transmitir desde un psiquiátrico. Eso le dio muchísima visibilidad y muchísima prensa. Fíjense, se llama La Colifata. Se podría haber llamado la radio de personas con capacidades diferentes, o con, no sé, se podría haber llamado de mil maneras, pero se llama La Colifata. Y mencionaba Amalia la cuestión del humor, la cuestión de, digamos, y no únicamente la cuestión del humor, sino la cuestión de poner en palabras situaciones que de por sí son complejas, para, por un lado, desdramatizarlas, pero sin negarlas. El proceso de construcción del nombre La Colifata fue porque un grupo de personas que estaban internadas en el psiquiátrico hace tantos años, eligieron cerca de 30 o 40 posibles nombres para la radio. Uno solo aludía a la locura, de casi 40. Hubo debate, no se pusieron de acuerdo, y una de los integrantes dijo, ¿por qué no, ya que lo estamos grabando, por qué no lo mandás a la radio? Había una radio comunitaria que una vez por semana ponía al aire lo que llamaba la columna de los internos del Borda. La columna de los internos del Borda. En esa emisión se abordaba un tema en particular, no necesariamente la locura, no, cualquier tema, no sé, el atentado a Cristina. Bueno, hablando de eso, ¿no? Podríamos hablar tanto a partir de allí y los modos del nombrar y demás, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que se trataban temáticas que no necesariamente tenían que ver ni con la psiquiatría ni con la locura, y ahí tenían una columna, la columna de los internos del Borda. En el feedback, un oyente dice por qué no le ponen un nombre, ya que es un espacio que les pertenece, y es en ese contexto que eligen 40. Uno solo aludía a la locura. Uno de los integrantes propone que esa grabación se envíe a la radio comunitaria y que voten los oyentes. En esa época no existía internet aún. Y empezó a haber llamados telefónicos, y es la comunidad los que de alguna manera los volvió a ese lugar, o a ese significante, colifato, colifata. ¿Y qué hacer frente a algo del orden de lo fenoménico? A algo que, por más que de maneras correctas intentemos torcer o cambiar o proponer, insiste más allá de la razón, digamos. Son sin razones puestas a circular, a jugar y demás. Lo que hizo ese grupo de esa época fue enorme en un punto, porque fue decir, bueno, ok, aceptemos ese lugar de asignación que viene del otro para desde allí retrabajarlo. Nos vamos 31 años después. En el medio pasaron muchas cosas. La Colifata empezó como una radio pirata. Logramos meter una antena paragüita, primero arriba de un árbol en el psiquiátrico. Después hubo un oyente que donó un transmisor de 1 watt
y con complicidad de otro paciente internado nos abrió la terraza y ya se escuchaba a 200 metros. Después apareció otro oyente, después apareció una señora en los 90 que escribió una carta al programa Sorpresa y Media, que conducía Julián Weich en los 90 y tantos, y apareció el comando sorpresa para regalar una antena para la colifata. Bueno, era un hecho consumado, creo que era Canal 13, no sé, obviamente que tuvieron que autorizarlo, entonces ya el paciente que antes de modo clandestino nos abría la terraza, ya tenía el permiso para hacerlo. Después nos dieron la frecuencia y hoy la colifata transmite en el 100.3, transmite con 10 kilovatios de potencia, estuvo interferida muchos años por una radio evangelista que a su vez le pagaba un alquiler a unos mafiosos, una cosa bastante horrible, pero logramos que se vayan. Y ahora la colifata se escucha en casi toda la capital. Nació dentro del psiquiátrico, hoy tiene un estudio internado y un estudio externado. El estudio externado es en Villa Ortúzar. Ahí funcionan los grupos de proyectos. En los grupos de proyectos se invita a cualquier persona de la sociedad, de la comunidad, de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, a presentar proyectos radiofónicos. La condición es que ese proyecto se encuentre con algún proyecto emergente de personas que estén saliendo de la situación de internación o que ya hayan salido. Si logran amalgamar un proyecto propio y común, pasan a salir al aire en vivo. El espacio se ofrece gratuitamente y si lográsemos o lograsen sponsor y publicidad, es un dinero que le queda ahí al trabajador de la colifata. Si nos metemos ahí, necesito media hora más para hablar, porque nosotros creemos que la radio es un instrumento de intervención del orden de lo clínico a partir del desarrollo de dispositivos abiertos. Lo clínico no tiene, digamos, el diagnóstico no parte de la dimensión psicopatológica, se la escucha, pero no la agota. Trabajamos a partir de lo que llamamos un cuadro de vulnerabilidad y recursos, que nos da información para desarrollar estrategias de trabajo respecto a la población con quienes trabajamos. Dicho esto, estudio externado, programas en vivo, encuentro de personas sin experiencias psiquiátricas y con experiencias psiquiátricas, variable económica, también a la hora de pensar el eje clínica y política, política y clínica, política en términos de lo que se ha estado hablando aquí, que es la capacidad decisional, no es solamente la autonomía, que yo me sepa lavar bien los dientes o que mi casa no esté tan desordenada, es poder formar parte de procesos donde las cosas se deciden, incluso donde se decide las reglas de juego de un dispositivo a crear en conjunto. Logramos que 32 integrantes de la colifata reciban mes a mes una retribución económica, a través de lo que era en su momento Argentina Trabaja, Potenciar Trabajo y demás. Después dimos cursos de capacitación, etc. Y hay 32 que todos los meses reciben una paga. Bueno, ha habido muchos conflictos, porque hay algunos que venían a los talleres, otros que no, entonces los que no venían decían, vos no querés trabajar, y se cuela toda la cuestión de ese discurso peyorativo y violento del planero, etc. Saliéndome de ahí, y como para ir tratar de encontrar un punto de unión entre lo que fue el origen y el hoy, y a la hora de, además de pensar en términos de las significaciones sociales imaginarias, además de pensar en términos de modos de cómo desarrollar campañas antiestigma y demás, todo eso se puede ir cristalizando en prácticas. Entonces, los pacientes del Borda eligieron 40 nombres para su radio. Ninguno aludía a la locura, solo la colifata. Votan los oyentes, los vuelven a ubicar en ese lugar. Ese lugar de asignación se asume para ser retrabajado. Hoy,
estamos desarrollando en la Colifata en lo que llamamos el eje productivo, que no es únicamente los programas de radio en vivo. Quizá algunos de ustedes lo saben, o habrán pasado por Parque Lezama los fines de semana, donde funciona la e-verdulería, que es un juego de palabras entre Eber, una persona de origen boliviano que murió hace poco, que es una especie de prócer para los integrantes de la Colifata, y bueno, y el hecho de tener una verdulería. En la e-verdulería se venden productos sin agrotóxicos, que se van a comprar al tercer cordón, en Florencio Varela, a donde hay familias rurales, sin tierra, que alquilan, que viven en condiciones de total precarización, pero que apostaron a lo sustentable de la tierra. Los integrantes de la Colifata le compran las frutas y las verduras y los fines de semana las venden en Parque Lezama. Los clientes, la gente, les van y compran porque lo que ofrecen son productos saludables. Después se enteran que son de la Colifata, etcétera, o no. El eje productivo, y con esto voy a ir cerrando, se organiza a través de 3 talleres. Uno es el de microemprendimiento, que a su vez tiene la tienda móvil y la tienda virtual. El otro se llama Creativos Colifatos, y el otro es el del sello Colifato. Esto me parece importante contarlo porque tiene que ver con la cuestión del estigma. Y entonces se los cuento. El taller de sello Colifato es un grupo de personas con experiencias psiquiátricas que se reúnen a hacer una especie de pesquisa nacional para identificar grupos colectivos que estén en situación de pobreza, que a su vez padezcan fuertemente procesos de estigmatización y que generen algún objeto para vender. Si en el proceso de construcción de ese objeto o de ese bien acumulan lo que llamamos valores éticos sustentables, eso quiere decir respeto por las relaciones humanas y respeto por el medio ambiente, los colifatos, los integrantes de la colifata, deciden otorgarles el galardón del sello colifato. Es una especie de IRAM que se le otorga a estos terceros y a través de una ceremonia se les da. Eso implica comprarles parte de la mercadería, pero luego en el taller, el otro, el de creativos colifatos, personas en situación de internación y otras que no, idean campañas publicitarias, sonoras y audiovisuales para poner en valor los procesos que esos terceros realizan. Ahí hay un cambio en el eje de cómo se posiciona cada quien y desde lo que saben hacer, su herramienta que tiene que ver con la comunicación, generan piezas audiovisuales que ponen en valor a esos terceros. Ahora, les dije que esos que se les compraba aparte, ¿no? Entonces, lo que se compra, se vende en las tiendas colifatas, se le pone un sticker con un QR, y cuando el cliente va y compra con el QR, compra y ve con su teléfono, pone el QR y no solo escucha o ve en su teléfono la campaña publicitaria hecha por los integrantes de la colifata, sino que accede a los propios protagonistas, productores, que cuentan todos estos procesos. Entonces, se terminan convirtiendo, se producen, digamos, terminan siendo productivos para sí y para terceros. Y esto es un significante que también interviene en relación a las significaciones sociales imaginarias, que ahora se volvió a poner tan de moda la idea de peligroso para sí y para terceros. Bueno, hoy estamos desarrollando el proyecto que se llama Productivos para sí y para terceros. Nada, les quería contar eso porque da cuenta un poco de las distintas dimensiones que se estuvieron planteando en esta mesa. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tu testimonio y compartir la experiencia de la colifata.
La verdad que creo que es inspiradora también por todos los mensajes que aparecen en el chat, y compartimos también en el chat el enlace a la página de la asociación y de la radio para que todos puedan sumarse y escucharla. Ahora queríamos abrir un espacio de intercambio y de preguntas. Tenemos 15 minutos aproximadamente, por si quisiera alguien levantar la mano. Betsabel creo que hace gesto ahí para hablar, ¿no? Ahora te doy la palabra. Les cuento que en el chat mandamos el enlace de las guías de la Defensoría, de la Radio La Colifata, y ahora vamos a compartir también el documento de guías que mencionó Amalia para que puedan acceder a él. Y también compartimos el formulario para acceder al certificado en este encuentro. Si quisieran participar o hacer alguna consulta más allá del chat, pueden utilizar donde dice reacciones la opción levantar la mano, y eso nos indica que quieren participar o hacer alguna consulta. Ahora le doy la palabra a Betsabel. Gracias. Buenos días desde Venezuela. Mi nombre es Betsabel Torrealba, soy neuroeducadora y asesora en desarrollo humano, lo que conocen en Argentina como counselor. Fíjense, agradezco la oportunidad y las maravillosas palabras, la nutrición que estoy recibiendo aquí, gracias a Romina, Amalia y por supuesto esa experiencia maravillosa de Radio La Colifata. Hay varias cosas que me gustaría rescatar. Apoyo totalmente todas las palabras que nos han dicho, esa información, reiterándonos las ideas que nosotros como parte de esos miembros ya convencidos, la conocemos, pero necesitamos ir más allá, aprovechar nuestras propias redes, compartir, normalizar. ¿Ok? Normalizar la diversidad, la discapacidad, normalizarla, introducirla, hacerla ver porque existe, está allí, y hacerla escuchar, como en el caso de la Colifata. Quería agradecer eso, y en mi caso, que trabajo muy directamente con las familias, me gusta fortalecer a la familia o ofrecer información para que ella se sienta que comprende esa realidad, porque es el núcleo, es desde allí donde nosotros vamos a enseñarles a socializar, a ser autónomos y a darles ese permiso inconsciente de ser, de ejercitarse. Yo estoy seguro que si las familias normalizamos la propia diversidad, el mismo entorno inmediato va a decir, está bien ser diferente. Mira cómo lo llevan ellos. Entonces, esa realidad desde la familia, donde a mí me gusta trabajar y fortalecer, va a ser un dinamo, un ejemplo a los demás. Yo lo normalizo, lo acepto, forma parte de, somos así, somos distintos, no solamente la persona con discapacidad es distinta, sino la propia familia es distinta, la propia comunidad es distinta, y si él está mejor dentro de ese núcleo familiar, va a estar mejor también dentro de la comunidad. Fíjense que yo voy es desde el centro, donde nació, desde allí, está bien. Podemos mejorar, nos pasan cosas. Recientemente, cuando conmemoramos el Día sobre la Salud Mental, me di cuenta que realmente es un milagro que nosotros estemos funcionando en estas circunstancias tan difíciles, porque todo el tiempo estamos afectados por muchas realidades. Entonces, es normal que en algún momento, incluso las personas que no llegan a la clínica, que puedan verse afectados, e igualmente salir, mantenerse, cuidarse a diario, hacer un trabajo físico, mental, de alimentación, multidisciplinar, como se dijo allí. Eso hay que estimularlo no solamente en las personas que tienen una clínica conservadora o comprometida, sino en todos. Es en todos. Entonces quería agradecer las palabras, la invitación, y bueno, reiterar la importancia también de prestar ese apoyo y protagonismo a la familia.
Gracias. Gracias, Betsabel, por tu aporte y también por sumarte desde Venezuela. Les comento que ahí en el chat la compañera Verónica González de Redi dejó también una guía sobre abordaje de discapacidad en medios que elaboraron desde Redi, así que si quisieran acceder a esa guía está el enlace en el chat del Zoom. No sé si alguna otra persona tiene un comentario para sumar. Y Gaby, ¿puede ser? Gaby. Creo que estás Leo. Sí, Analía es mi nombre. Analia. Buen día, casi buenas tardes para todos. Me presento, soy psicóloga social, operadora en adicciones y actualmente trabajo en un circuito dentro del Partido de la Matanza en el área de salud mental, ¿sí? Con psiquiatras, psicólogos sociales, y estamos atravesando una gran problemática, ¿no? Como lo nombraba tanto Romina como Amalia y también Alfredo de la radio. Eh, Considero que esto que nos están brindando es una herramienta elemental que tenemos que poner, ¿sí? A trabajar pronto, o sea, es la voz de uno mismo, la difusión en diferentes contextos. Sabemos que una persona con discapacidad, déficit mental y con un diagnóstico ya es excluido o excluida de la sociedad en distintas áreas, en salud, en educación, porque es lo que vengo peleando día a día, la inclusión para los niños, para los adolescentes. Estamos atravesados por la ley de salud mental, lamentablemente, como bien decía Romina, que a veces prohíbe la internación. Hay que dar toda una vuelta para lograr una internación, y la verdad que en el Partido de la Matanza estamos colapsados, no damos abasto. Pedimos que se implementen más personal con conocimiento en el área de salud mental. Estos seminarios, estos cursos intensivos de Zoom son excelentes, pero ojalá que esto sea continuo, que siga, porque es súper necesario. Las estadísticas en pandemia han incrementado de una forma extraordinaria. Hoy por hoy hay médicos psiquiatras que renuncian, ¿sí? También nos encontramos con familias que no tienen ni idea de qué se trata o de qué problema puede padecer un hijo o un adolescente, qué es un diagnóstico TEA, qué es un Alperger, qué es un TGD, o entre tantos, ¿no? Eso es la carencia de información, ¿no? Tenemos redes sociales a full time y generalmente yo utilizo las redes sociales para informar, para transmitir lo que podemos hacer, ¿sí? Porque hoy por hoy un neurólogo dice, sin mirar desde lejos, dice, tiene autismo, ¿no? Sin evaluaciones como corresponde, como se hacía desde un momento. Hoy un equipo de orientación en una escuela era un equipo de gabinete. Se trabajaba con los niños desde otro lugar, ¿sí? Hoy se lo ve de costado, lo han visto en noticieros que 8 niños no le renovaron la vacante por poseer un tipo de discapacidad, no sé si han logrado verlo. Pero la verdad que más que nada quiero felicitar a cada una de las personas que nos brindan herramientas con estos links, con estos enlaces, porque nos vamos nutriendo para transmitir a la sociedad y abrirnos al diálogo, a transportar esto de distintas maneras, ¿sí? Y interactuar como corresponde, ¿no? Acompañar a la gente. En sí soy una mujer con discapacidad motriz, pero no me detiene. Me enfoco en mi trabajo y lo hago de vocación. Hay gente que no puede pagar una terapia, una interconsulta, y tratamos de buscar qué tenemos, ¿no? Lamentablemente desde el Partido de la Matanza derivamos internaciones
al Hospital Borda, al Hospital Moyano, porque aquí no lo tenemos. Tenemos un solo centro de atención para internación. Eh, Así que sí, no, gracias. Solo para tratar de circular un poquito la palabra, que nos queda muy poco bárbaro. tiempo. Ahí Alfredo había levantado la mano por si tenías un comentario en relación con esto. Yo solamente, bueno, también agradecerte tu intervención y una aclaración en relación con la ley que me parece importante porque también el encuentro busca tratar de difundir cuestiones que la ley plantea y demás. Y la ley nuestra permite las internaciones, las regula, las divide en voluntarias e involuntarias. Por supuesto que su implementación todavía es una deuda en muchos lugares, seguramente donde vos estás también lo es, y es un poco la idea de los encuentros, como decías, exigir que la ley se cumpla, ¿no? Que haya más recursos, que haya más profesionales, Exacto. pero bueno, saber que la ley tiene algunas disposiciones que permitirían justamente brindar respuestas adecuadas, de calidad a todas las personas que lo requieran, pero falta mucho por hacer y ojalá haya políticas públicas en ese sentido. Ahí Romina creo que también quería sumar algo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, gente. Yo solamente 30 segundos para no quitar tiempo para los demás. No, bueno, marcar la cuestión de lo de la ley de salud mental, que no es que prohíbe las internaciones. Hay un artículo que es el artículo 20, que es ese, digamos que sería el punto de discusión. Es largo hablarlo, pero si nos informamos, muchas veces se utiliza hacer eje en los derechos de las personas maliciosamente para comunicar y sumir en la impotencia a muchas familias que sí que necesitan un acompañamiento que es verdad que no tienen. Ahora, si ese acompañamiento es informarles que es el TGD, el TO2 o el no sé qué, como significante que tranquilice, ok, puede servir, pero la respuesta tiene que ser mucho más compleja e integral. No tenemos ahora el tiempo para hablarlo, pero marcarte esas dos cosas, Gaby y Lía, que artículo 20 y la cuestión de por qué a veces necesitamos que venga el experto y que nos diga el diagnóstico es este, y qué consecuencias tiene eso. No estoy en contra de nada a priori, creo que a veces la internación es necesaria, pero hay que ubicar las cosas en contexto. Y los medios nos desinforman tantas veces, pero tantas. Gracias, Alfredo. Romina. Sí, también en la misma línea de Alfredo, o sea, quería responder yo, digamos, cuando hice la referencia sobre digamos, qué se dice de la ley de salud mental, no quise decir que la ley, digamos, prohíbe la internación de ninguna manera, eso es parte como de la estrategia mediática, de que cuando se habla digamos, el discurso repetido es, la ley prohíbe la internación y no es así, o sea, la internación está contemplada como, pero no como una fórmula de todos necesitan una internación, eso depende de una evaluación de la persona, del caso puntual, de la historia, la trayectoria, seguramente si necesita internación, digamos, ese recurso terapéutico está, pero no es que es una fórmula para todos, y lo que los medios hacen es desinformar, y muchas veces también está fuera de la agenda en qué condiciones muchas veces están las internaciones, entonces me parece que hay un trabajo ahí hacia adelante de, bueno, justamente no desinformar, sino informar sobre qué dice la ley, cuáles son los procedimientos, y por otro lado, también responder algo que me quedó ahí que había comentado Amalia, también cuando yo nombré la cuestión de las fuentes de información, de ninguna manera, digamos, lo que nosotros notamos es que hay una tendencia a la voz ocasional, a la mirada policial y la ausencia de la perspectiva de salud, pero no porque la voz tenga que ser la del psiquiatra, ¿no? Nos parece y siempre recomendamos, y están las recomendaciones, que así como la ley de salud mental habla de ese abordaje interdisciplinario, también es deseable que esa interdisciplina, esa mirada plural, también esté desde las fuentes de información que el medio convoca o visibiliza para hablar de salud mental. Eso implica, sí, voces de profesionales de la salud, terapistas ocupacionales de distintas áreas, trabajadores sociales, o sea, no solamente exclusivamente de salud, sino de todas las esferas de la sociedad que estén vinculadas con la salud mental y no restringir a la voz policial, que lo que hace es reforzar una mirada
delictiva o criminalizante sobre las personas. Eso son. Muchas gracias, Romina. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo también para más intervenciones. Para cerrar, nada, darle la posibilidad a Amalia, a Alfredo, a Romina también por si quisieran decir algo, si no también cerramos y obviamente quedamos a disposición en el correo que les pasamos, que es institucional@sig.org.ar, por cualquier otra consulta, comentario o pedido de información de documentos que se mencionaron y quizás no llegaron a pasar en el chat, que por ahí nos pueden avisar y los enviamos. Pero les pregunto al estrés si quisieran decir algo, si no, cerramos. Amalia. Gracias, gracias, Eduardo, y gracias a todos por esta oportunidad. Definitivamente necesitamos más de de estas charlas, de estos seminarios, porque pues es un proceso largo la desinstitucionalización. No se piensa que sea de un día para otro, pero no se está adaptando ese proceso. O sea, la convención entró en vigor hace 14 años y ese proceso de desinstitucionalización ni siquiera ha comenzado. Entonces, no se piensa que se pasen las personas con discapacidad psicosocial automáticamente a la sociedad. Hay que hacer un proceso, hay que tener los apoyos comunitarios, hay que redireccionar los recursos que se daban a los psiquiátricos hacia la comunidad, pero sí quiero decir que la convención y el comité sí pugnan porque desaparezca la institucionalización. Insisto, no de un día para otro, pero si no comenzamos con el proceso ahora, ¿cuándo vamos a comenzar? Si hace 14 años debió comenzar. Y nuevamente muchas gracias por la oportunidad y siempre que me requieran estoy con ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias, Amalia. Alfredo, tenés creo que la mano levantada, si querés decir algo. Había quedado de antes, pero aprovecho y digo. Es una propuesta simplemente a todos aquellos y aquellas que tengan ganas de encontrar la colifata. Los invitamos el sábado 29 de octubre, Alborda, hacemos la radio en los jardines. Ese día vamos a estar, además de vendiendo con la verdulería, posiblemente ya estrenemos una cafetera que es resultado, y van a ver por qué lo digo, de un subsidio que nos acaba de otorgar la Dirección Nacional de Salud Mental, que financia algo de este proyecto que estuve compartiendo. Pero para que se hagan una idea, si compran el café de Hugo López, que así se va a llamar, Café Hugo López, que es un integrante de la Colifata, un prócer de la Colifata, en los vasitos ecológicos descartables posiblemente hay un QR donde cuando hagan así van a poder escuchar los distintos puntos de la ley de salud mental. Y lo que estamos discutiendo es ver si podemos ampliar los debates en torno al artículo 20. Entonces viene un cliente, se toma un buen café, dice, ¿qué es esto del QR? Y lo escucha a Hugo hablando de la ley de salud mental. Si quieren venir el sábado 29 al Borda, son bienvenidos. Y gracias, muchas gracias. Gracias, Alfredo, por la invitación y bueno, vamos a tratar de participar y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, perdón por las personas que quisieran tomar la palabra, pero tenemos que cerrar. Claudia, si es muy breve, por favor, porque tenemos que ir cerrando, pero ahí te doy la oportunidad. Es solamente, ¿me escuchás? Preguntarle a Amalia cuando habló de la convención en el artículo 19, donde explicó, bueno, los derechos civiles, políticos, económicos, etcétera, el tema de las escuelas especiales, que no la pude escuchar bien, si me podría contestar eso. Bueno, solamente puedo decir que la educación especial es contraria a la convención.
Lo que se busca en la convención es la inclusión de los niños con discapacidad a los espacios educativos regulares, desde luego otra vez hablando que es un proceso, que se requieren apoyos, que se requiere capacitación, pero los lugares segregados en general son opuestos a la convención. Por eso mencioné la educación especial, los talleres protegidos y los hospitales psiquiátricos. Eso es a lo que me refería. Y lamento tener que retirarme porque estoy a punto de entrar a otro Zoom. Muchísimas gracias. Gracias, Amalia. Aprovecho esta despedida también para cerrar e invitar a todos a que mañana se sumen a las 16 horas al último encuentro, que es sobre los déficits y las perspectivas del sistema de atención de la salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Le agradezco a Pablo y a Antonella por haberse sumado y como intérpretes en el día de hoy, y a todos por participar, a Alfredo, a Romina y a Amalia, que bueno, ya se fue. Un abrazo a todos y nos vemos mañana.